Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo que está conformado por Eric Caiza y mi persona, Lenin Martínez. A continuación les vamos a dar el circuito del acondicionamiento, transmisión, recepción y las etapas de las alarmas, lo que es high-high, low-low y high-low. Como podemos observar, el circuito se basa prácticamente en un sensor LM35. Como podemos observar, hemos optado para tener una fuente tan estable, no se puede decir exactamente estable, ya que no podemos por las pérdidas de la corriente que tenemos en la casa. Hemos optado por hacer la transformación del transformador con los elementos 7812 y 7912 para tener voltaje positivo y negativo, alimentaciones de nuestros circuitos. Pues hemos optado por hacer un divisor de tensión como simulación de un sensor LM35. Como podemos observar, el sensor LM35 a 0 grados centígrados nos tiene que marcar un volt. Ya, acá en la simulación, este divisor de tensión que tenemos aquí, ahorita nos encontramos con 0 voltios centígrados, 0 voltios. Eso nos quiere decir que estamos a una temperatura ambiente de 0 grados centígrados. A 100 grados centígrados nos tiene que marcar un voltio. Como podemos observar acá en la simulación, nosotros tenemos el sensor a 0 voltios que nos da 0 grados centígrados. Le subimos a 100 ahí. Como podemos observar, a 100 grados centígrados tenemos un voltio de valor. Como podemos observar aquí, un voltaje que tenemos aquí de 1 voltio con décimas que nos aumenta. Tenemos aquí la simulación de lo que es el divisor de tensión como el sensor. La etapa del acondicionamiento podemos observar aquí en la simulación. Nos dice que a 0 voltios del sensor nos tiene que dar 1 voltio negativo en la primera etapa de lo que es el divisor. Como podemos observar aquí tenemos el 0 voltios que significa los 0 grados centígrados, y acá a la salida de lo que es el 741 del divisor tenemos que nos marca 0.91. Eso es en la primera etapa del acondicionamiento con el primer LM741 que nos marca un voltaje negativo. A la salida nos tiene que marcar el valor negativo invertido al valor positivo. Como podemos observar aquí, a la salida del segundo 741 nos marca ya un valor de 7 de positivo 1.18. Seguido tenemos la etapa de la transmisión. ¿En qué consiste la etapa de la transmisión? Que a la salida del acondicionamiento a 1 voltio nos tiene que marcar 4 miliamperios. Como podemos observar, tenemos aquí lo que es la salida de 1 voltio punto 15 positivos. Y nos dirigimos al circuito. Al circuito, para medir el amperaje tenemos que abrir el circuito. Y como podemos observar, esta resistencia de acá se nos está mandando a tierra. Le vamos a hacer de abrir el circuito para que nos dé el voltaje, el amperaje que necesita requerido. Como podemos observar aquí, tenemos abierto el circuito, lo tenemos con la punta del multímetro, la otra puesta a tierra, ya que tenemos que invertir la polaridad de los dispositivos puntas para que nos salga positivo. Pero podemos observar que tenemos los 4 miliamperios, en el rango de amperios tenemos el valor de 4. Bueno, en la etapa de lo que es la transmisión, el TL082 tenemos que hacer de alimentar con menos 2 voltios positivos y menos 2 voltios negativos. Lo que es la alimentación del menos 2 voltios negativo para la entrada de la alimentación y el 2 voltios positivo. Bueno, después de la etapa de transmisión tenemos lo que es la etapa de recepción. ¿En qué consiste la etapa de recepción? La etapa de recepción consiste en que a 4 miliamperes tenemos una salida de 0 voltios y a 20 miliamperes tenemos una salida de 5 voltios, mismas que nos servirán para alimentar la etapa de alarmas que a continuación mi compañero les va a explicar. Buenas tardes, ingeniero. A continuación voy a explicar un poco más sobre las etapas de las alarmas. Aquí tenemos la primera etapa, que es la alarma alto-alto, que consiste que a temperaturas mayores de 70 grados la alarma tiende a encenderse. En la segunda condición de la alarma 2, la temperatura tiende a encenderse mayor a 90 grados, como ven a continuación. En la siguiente etapa, la que es bajo-bajo, podemos constatar que el LED tiende a encenderse cuando se varía la temperatura a menos de 40 grados, como ven a continuación. Como podemos observar y siguiendo la continuidad del circuito, podemos ver que al variar a la segunda etapa, que es
que al momento de que se acciona la temperatura a menos de 20 grados, el LED también tiende a encenderse. Y el segundo LED también se queda encendido por la misma condición de que los dos se encienden a menos de 40 y a menos 20 grados. Continuando, tenemos la etapa alto-bajo, que consiste en cumplir la condición de que a la temperatura mayor de 80 grados centígrados, que en este caso es 0.8 voltios, se enciende el LED. Y por lo mismo que el primer LED se enciende cuando es la temperatura mayor de 70 grados, entonces cumple la condición. Y por último tenemos la última condición del circuito de acondicionamiento bajo-bajo, que consiste en que la temperatura menor es a 20 grados, el LED tiende a encenderse.